Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Y vamos por favor al libro de Daniel capítulo 9. Vamos a retomar esta serie. Daniel capítulo 9, gloria al Señor. Y vamos a leer solo un versículo. Gloria al Señor. El verso 24 en el nombre del Señor Jesús. Daniel capítulo 9 y el verso 24. En el nombre del Señor Jesús leemos la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Vamos a orar en este momento para que el Señor nos bendiga a través de esta transmisión. Y de entrada ya les pido que estemos orando por la familia Cárdenas, específicamente Francisco y Luis, por Rosario Castro, la hermana Rosario Castro, Alberto Salgado y Alberto Mojica, se encontraba un poquito por ahí enfermito también, la sobrina de la hermana Ana María Collado en la Ciudad de México, la familia Palacios, creo que están en Acapulco, y así por nuestras familias en la iglesia, la familia Almaguer, la familia Ortega Salgado, que durante estas últimas semanas han sido visitadas por el luto. Que el Señor las consuele, fortalezca y anima. La familia Castro también han sido visitados por el luto. Vamos a orar por ellos, que el Señor les bendiga. Así que oramos para que esta transmisión sea bendecida y para que Dios bendiga a estas familias. Señor y Padre, gracias por este momento glorioso, gracias por esta grandiosa oportunidad, Señor, de acercarnos al trono de tu gracia, esperando, Señor, este culto sea de tu agrado. Y asimismo, Señor, te pedimos en este momento por aquellas familias que están necesitadas de ti, Señor, de tu consuelo, de tu fortaleza, la familia Almaguer, la familia Castro, Señor, la familia también Ortega Salgado, Señor, bendíceles de una manera especial. La familia Cárdenas, Francisco y Luis, bendícelos. Nuestra hermana Rosario, tócalas, Señor, sánalas, levántalos en el nombre de Jesús. Nuestro hermano Alberto Salgado y Mojica, Señor, te pedimos que les bendigas de una manera especial. Señor, tócales, bendíceles poderosamente en el nombre de Jesús. Señor, extiende tu mano, Dios y Padre, que mientras estamos aquí adorándote y exaltándote, Señor, tu mano sea extendida sobre ellos, Señor, si acaso nos ven y oyen, y bendícelos, Señor, donde quiera que están. En el nombre Jesús, Señor, declaramos bendición sobre sus vidas y bendición sobre todos los que nos están oyendo. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor. Démosle ese aplauso al Señor Jesús esta tarde maravillosa y vamos a adorarle. Aleluya. Gloria al Señor. Soy
Aleluya, dele ese aplauso fuerte al Señor Jesús esta tarde. Amén, gloria al Señor. Oramos por el dador alegre en este momento. Señor y Dios, gracias, bendice al dador alegre, Señor, y asimismo bendícenos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, que el Señor les bendiga a todos los que siguen aportando para la obra del Señor. Así que vamos a entrar a la palabra del Señor en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Y regresamos al libro de Daniel, capítulo 9, en esta tarde. Gloria al Señor Jesús. Daniel, capítulo 9, por favor. Y vamos a ir a los versos 24. Y tenemos aquí, vamos a tratar de tomar tiempo suficiente. Es un tema un poquito amplio, pero necesario para comprender acerca de la segunda venida del Señor y el rapto de la iglesia. Vuelvo y leo para ustedes el capítulo 9 de Daniel y espero que pueda estar atento. La ventaja de ahora este medio es que si hoy no alcanza a entender todo lo que quisiera decirle, transmitirle por la palabra del Señor, tiene la oportunidad de volver a escuchar con calma y bueno, la segunda vez ya lo entenderá mejor. Pero trataré de ser claro y espero que lo pueda entender. En el nombre del Señor Jesús dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Como una introducción, pueden sentarse si acaso están de pie. Gloria al Señor. Vamos a recordar un poco lo que hemos venido estudiando en la semana pasada. Iniciamos con esto, no hemos terminado. Hablamos de la segunda venida del Señor y el rapto de la iglesia, y estamos tratando de hacer una diferencia entre lo que es propiamente la segunda venida de Jesús y el rapto de la iglesia, porque cuando no hacemos esta distinción, entonces se nos complica y cuando leemos la Biblia creemos que la iglesia va a pasar por un periodo teológico conocido como la Gran Tribulación. Y la Gran Tribulación, para abreviar, es el periodo de tiempo que la Biblia marca de unos 7 años, durante los cuales el diablo se va a manifestar abierta y directamente, tomando el control en este mundo. Y hay un pueblo, y quiero señalar específicamente el pueblo de Israel, que también cree en Dios, y no necesariamente que también, sino que porque ellos creyeron primero que nosotros en Dios. Entonces ellos estarán y serán perseguidos, afligidos, angustiados. Por supuesto, todo el que se quede en ese periodo estará sufriendo, pero se piensa que la iglesia va a estar en ese periodo, y eso es algo que quisiéramos señalar, que definitivamente no será así. Segundo, también se cree que como la iglesia va a estar ahí, entonces pues existe la oportunidad de que podamos ser salvos. Pero hay otro pensamiento de quienes piensan que bien, puede ser que la iglesia se vaya antes de ese periodo, pero los que se queden tendrán una segunda oportunidad. Y son cosas que de algún modo pueden confundir a los lectores de la Biblia, los estudiosos o estudiantes, porque hay pasajes de la Biblia que parecieran indicar esto.
Entonces, por eso queremos estudiar este pasaje de la Biblia para que usted pueda encontrar la explicación y saber que definitivamente la iglesia no pasará por ese periodo conocido teológicamente como la Gran Tribulación. Escrituras que leímos ya en estudios anteriores que pueden confundir es Isaías 9, 6 y 7, Mateo 13, 10 y 11, Isaías 61 del 1 al 3, Lucas 4, 18 al 21, también Malaquías 3, 1, 2 al 6, Lucas 1, 13 al 32 y por supuesto Daniel 9, este pasaje del 24 al 27 y así Isaías 11 también. Son escrituras que dejan al lector pensando que la iglesia tiene que estar en ese periodo, y esto porque esas profecías van dirigidas prácticamente y específicamente a la nación de Israel. Y a través de este estudio de Daniel vamos a tratar de marcar una sección donde vamos a poder comprender, encontrar a la iglesia, descubrir a la iglesia aquí en misterio, porque también en estudio anterior hemos dicho que la iglesia estaba en misterio, según Efesios, que no se dio a conocer en las edades pasadas, pero que en estos tiempos se ha dado a conocer a sus santos apóstoles y a los profetas, que los gentiles son coherederos de la gracia de Dios. Y Daniel 9 nos va a ayudar. Yo espero que nuestros jóvenes que tienen más habilidad intelectual para ayudarnos a estudiar puedan ayudar a nuestros hermanos adultos a comprender este pasaje de la Escritura. Hecho esta introducción, pasemos a recorrer este pasaje de la Biblia de Daniel 9 y empezamos en el verso 24, donde en el contexto dice que Daniel se metió en oración por su pueblo, sintió una gran necesidad de orar por su pueblo y estuvo orando por muchos días, 21 días. Finalmente Dios escucha esa oración y le dice que desde el principio de sus ruegos él fue escuchado, pero bueno, hubo cierto estorbo y en este momento se le da la respuesta a su oración. El verso 24, en respuesta, se le dice a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Algo que usted debe de empezar a observar es que estas semanas proféticas son específicamente, exclusivamente, se le está diciendo a Daniel, son sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén. Esa es la santa ciudad de Daniel. El pueblo de Daniel es Israel. Como puede observar de entrada, esta profecía va dirigida exclusiva, específicamente para la nación de Israel. Por supuesto que es una nación que está inmersa en este planeta y nos afecta directa o indirectamente a todos nosotros, a la iglesia y al mundo entero. Pero aquí es donde la iglesia está en misterio. Pues bien, continuamos. Entonces, el objetivo de estas semanas proféticas, Dios le dice a Daniel, son para terminar la prevaricación. Hay al menos 6 aspectos a mencionar en esta profecía de las 70 semanas. 1, terminar la prevaricación, es decir, pecado, terminar con el pecado.
lo perverso, la prevaricación, y poner fin al pecado, no más pecado, expiar la iniquidad perdonada, traer la justicia perdurable, justicia permanente, perdurable, es decir, que no se termine la justicia, que todo sea justo, justicia perdurable, sellar la visión y la profecía. Después de esto, no más profecía, y ungir al Santo de los santos como el Rey de reyes y Señor de señores. Estos son los aspectos que debemos considerar que se cumplirán al final del cumplimiento de las 70 semanas que Dios está determinando para el pueblo de Israel, el pueblo de Daniel y la santa ciudad de Daniel, Jerusalén. De entrada, podemos observar, queridos hermanos, amigos, que estos aspectos definitivamente no se han cumplido al día de hoy. Si esta profecía de 70 semanas, nosotros la conocemos como, y si quiere le ponemos título a la reflexión, las 70 semanas de Daniel, así son conocidas teológicamente en el mundo cristiano y también judío, las 70 semanas de Daniel. Pues bien, estos aspectos no se han cumplido. Entonces observamos que en el cumplimiento de las mismas, estas 70 semanas son divididas en 3 periodos. El verso 25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Tenemos 2 divisiones, 7 semanas y 62 semanas. Esto parte desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Jerusalén para el tiempo de Daniel y el templo estaban destruidos. Entonces se lanza una orden, y a partir de esa orden para la restauración de la santa ciudad, Jerusalén, incluido el templo, habrá 69 semanas hasta el Mesías. Con esa división de una semana, 7 semanas, y 62 semanas más, dando una suma de 69 semanas. Esta orden para restaurar a Jerusalén la encontramos en el libro de Nehemías, en el capítulo 2. Ahí encontramos la orden que se da para poder restaurar a Jerusalén. En el capítulo 2 tenemos que Nehemías dice el verso 1: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino. Está escribiendo o hablando Nehemías, y lo serví al rey. Y como yo no había estado tan antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad
casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego, ¿cómo no voy a estar triste? Mi ciudad, Jerusalén, está destruida por el fuego. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda de los bosques del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Bueno, ahí tenemos la orden para restaurar a Jerusalén. En el tiempo de Nehemías, ahí es cuando se dio esta orden. Así que Daniel está fechando, señalando la fecha de cuando arrancan estas 70 semanas para su cumplimiento. 70, pero recordemos que en 2 periodos, 7 semanas y 62 semanas, estas 69 semanas van hasta el Mesías príncipe. Y estamos hablando, volviendo a Daniel capítulo 9, estamos hablando de que hay una semana, se da la orden, se viene a reedificar Jerusalén, 62 semanas más. Ahora sí llegamos al verso 26, Daniel capítulo 9. Estamos en Daniel capítulo 9. Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Tenemos que 7 semanas y 62 semanas. Después de las 62 semanas, que ya llevamos con las 69, desde que se ordena reedificar a Jerusalén, es cuando se quita la vida al Mesías. Esto ya lo habíamos considerado un poco como señalando algo para determinar que definitivamente tuvo que haber sido este Mesías, tiene que ser el Señor Jesús, porque aquí se marca de quitarle la vida al Mesías al final de las 62 semanas, o sea que semana 69, al final se quita la vida al Mesías. Y quiero que quede ahí en el pensamiento suyo esta información, que en la semana 69 el Mesías muere. Después de eso viene el pueblo de un príncipe y destruirá la ciudad y el santuario después de la muerte del Mesías. Pero ya eso no está contemplado en el transcurso de la semana 70. Se detiene la profecía en la semana 69, recordemos, 7 más 62. En la semana 69 se detiene la profecía, es cuando el Mesías muere. Y ahí, si multiplicamos años por días, estamos hablando de 483 años. ¿Cómo poder decir que cada día representa un año? Bueno, tenemos ahí algunas escrituras que quisiera que leamos. El libro de Números, capítulo 14.
y el verso 34, en donde encontramos la siguiente escritura que dice de la siguiente manera. Números capítulo 14, el verso 34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Dios convierte esos 40 años de rebeldía, o más bien en que reconocieron la tierra porque no quisieron entrar ahora a la tierra prometida, convierte esos 40 días en años. 40 años. Es así como Dios trata, y en Ezequiel 4 hay otra escritura, pero nos vamos a detener aquí para que podamos ir avanzando. Entonces, los días son convertidos en años. Cuando Dios está hablando proféticamente en Daniel, estamos hablando de semanas proféticas, y estas entonces no son días exactamente, sino que cada día se convierte en un año. Así que estamos hablando, serían de 70 por 7, 490 años. Pero recordemos Daniel 9, 26, que la muerte del Mesías es en la semana 69. 7 más 62, 69. Al final de la semana 69, el Mesías ha muerto o lo han matado, de acuerdo a lo que nosotros conocemos en la Biblia. Y se da el Calvario. El Calvario se da en el año 483 después de la orden que se dio para restaurar Jerusalén. De acuerdo a los investigadores e historiadores, son exactamente 483 años desde que se dio la orden para restaurar a Jerusalén hasta la muerte del Señor Jesucristo en el Calvario. Hay que mencionar necesariamente algo. ¿Por qué dije hace un momento que ya la última? Porque si consideramos 490 años desde la restauración o la orden para restaurar Jerusalén, hacia acá, por supuesto que ya se pasaron casi 2000 años más después de la orden para restaurar a Jerusalén. Significa que esas 70 semanas se cumplieron hace casi 2000 años ya. Pero es entonces cuando volvemos a leer el verso 24 y decimos, pero esto no se ha cumplido. No se ha terminado la prevaricación, no se ha puesto fin al pecado, no se ha expiado la iniquidad, no se ha traído la justicia perdurable, no se ha sellado la visión y la profecía, y no se ha ungido al santo de los santos. Entonces, no se han cumplido las 70 semanas. Dije, el reloj se detuvo. ¿Cómo podemos respaldar esa idea teológica de que el reloj profético de Dios se haya detenido en la semana 69, cuando le dan la muerte al Mesías, cuando muere el Señor Jesucristo en el Calvario? Para esto vamos a ir a Números capítulo 6 también. Números el capítulo 6, y vamos a encontrar esta escritura del capítulo 6 del libro de Números. Encontramos que aquí se refiere al voto de los nazareos. Sansón era un nazareo, personas que estaban separadas o consagradas para Dios, y había una señal en ellos para conocer que eran nazareos, y era que no se cortaban el pelo, navaja no pasaba por su cabeza. El verso 8 dice, todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere, de ahí empezamos la lectura. Ahora el verso 9, 6, 9, si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza, al séptimo día la raerá, y al octavo día traerá 2 tórtolas o 2 palominos al sacerdote,
a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto. Y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto, y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato, y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa, y los días primeros, tome en cuenta esto es lo que quiero señalarle, y los días primeros serán anulados, por cuanto fue contaminado su nazareato. Si tenía un año de consagración, pero la contaminación era de 8 días, bueno, tenía que ser un año con 8 días. Si la contaminación era por un mes, entonces era un año más un mes. Y eso se consideraba simplemente por un año, porque todo el tiempo de la contaminación no es considerada. Dios aquí señala eso. Esos días contaminados serán anulados, no son contabilizados. Y esto lo aplicamos a la profecía. En Ezequiel capítulo 37, tenemos una profecía que de igual manera nos hace reflexionar si esto ya se cumplió o no se ha cumplido, o cómo será este cumplimiento. Y tiene que ver con la nación de Israel también. Capítulo 37 de Ezequiel. Alabemos el nombre del Señor Jesús. Tenemos aquí una profecía que es para la nación de Israel. Es conocido por los lectores de la Biblia como el Valle de los Huesos Secos. Es una profecía para Israel que llegaron a considerarse como tales, como un valle de huesos secos. Dice el verso 1 que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahí quiero que usted considere: todos estos huesos son la casa de Israel. Recuerde que la profecía de Daniel es para tu santa ciudad, para tu pueblo y tu santa ciudad. Esta profecía es para la casa de Israel. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor,
he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dijo Jehová. Hermanos, aquí hago la siguiente observación. Esta profecía, que también es para la nación de Israel, tampoco se ha terminado de cumplir. Así como las 70 semanas de Daniel no se han terminado de cumplir, no han corrido las 70 semanas, esta profecía se está cumpliendo hoy delante de nuestros ojos, pero no se ha terminado de cumplir. Ellos llegaron a quedar como sepulcros, como sepultados, como huesos secos, un valle de huesos secos. Y aquí es donde tengo que mencionar que la nación de Israel, después de la muerte del Mesías, se desencadenó sobre ellos una situación trágica, una situación terrible de angustia, de dolor, de aflicción, de persecución, de odio en contra de ellos, y fueron esparcidos por todo el planeta. Aquí quiero hacer mención de algunos eventos o cosas que entre algunos judíos señalan. El día de hoy, alguna sección de judíos, algún sector dentro del judaísmo, esto se dice que está dentro de los escritos talmúdicos. El Talmud son escritos exclusivos para la nación, bueno, para algunos judíos ortodoxos. Bien, en algunos de estos escritos talmúdicos hay judíos que se preguntan: ¿qué hicimos 40 años antes de la destrucción del templo? Y se dicen algunas cosas dentro del judaísmo, y una de estas es que cuando se llega el día de la expiación, un día al año, una vez al año, cuando recordemos que la Biblia dice que el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo para hacer la expiación por el pueblo, por él mismo y por todo el pueblo, bueno, él tenía que hacer un sacrificio, pero se dice, como dije, entre los escritos talmúdicos, se dice que el sacerdote, para hacer este sacrificio, que eran 2 cabritos, tenía que echar suertes y revolvía 2 tablillas, y una la tomaba con la mano izquierda y otra con la mano derecha, y el cordero que caía, de acuerdo, estaban anotados en las tablillas, el cordero o la tablilla que quedaba en la mano derecha era el cabrito seleccionado para el sacrificio. Cuando caía en la mano derecha, entonces ellos decían que Dios estaba contento, Dios estaba alegre, porque estaba la tablilla en la mano derecha. Pero 40 años antes de la destrucción de Cristo, del templo, perdón, que viene a señalar exactamente la muerte de Cristo, esta tablilla nunca cayó, nunca más cayó en la mano derecha, siempre cayó en la mano izquierda. Hay otra cosa que ellos hacían, según estos escritos, dicen que cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer este sacrificio, dejaba colgado un listón rojo fuera del santuario, y así entraba
y que cuando Dios estaba aceptando adentro el sacrificio que llevaba el sumo sacerdote, el listón rojo se ponía blanco milagrosamente. Pero 40 años antes de la destrucción del templo, ese listón rojo nunca se puso blanco. De modo que dos cosas: ¿por qué la tablilla para el sacrificio nunca cayó en la mano derecha, siempre en la mano izquierda? Segundo, ¿por qué ese listón rojo nunca se volvió a poner blanco? 40 años antes de Cristo, que nos señalan exactamente el tiempo en que el Señor Jesús murió en el Calvario. Eso, por supuesto, están en escritos talmúdicos y nosotros creemos que en efecto también son de algún modo evidencia para que usted y yo entendamos que ellos hicieron algo terrible y que por eso la profecía de Dios se detuvo para la nación de Israel. En la semana 69, 7 más 62 le dan la muerte al Mesías. La profecía bíblica, la profecía de Dios se detiene, el reloj divino se detiene y no avanza más, porque la idea es que al final de esas 70 semanas Dios esperaba que la nación de Israel aceptaran al Mesías, creyeran en él, y entonces se terminara la prevaricación, se ponía fin al pecado, se traía la justicia perdurable, se sellaba la visión y la profecía y se ungía al Santo de los Santos. Pero ellos rechazaron al Mesías. Recordemos lo que dice San Juan 1 versos 11 y 12. La Biblia dice de la siguiente manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que quiero decirles, queridos hermanos y amigos, es que esas 70 semanas iban a transcurrir. Dios quería que así sucediera, pero por supuesto Dios ya sabía que su pueblo, la nación de Israel, iba a rechazar al Mesías príncipe, o sea, al Señor Jesús. Y es entonces que Él venía para salvarles. Él venía para hacer todo lo que dice en las 70 semanas de Daniel, lo que dice Daniel 9:26, que se iba a terminar con la prevaricación, con el pecado, que se iba a traer la justicia perdurable, se iba a establecer un reino, Él iba a reinar. Recordemos que los discípulos mismos tenían esta esperanza, porque la esperanza del reino, esperar el reino, era algo que estaba en el corazón de cada judío. Era algo que anhelaban, la venida del Mesías y el establecimiento de ese reino que mencionaba Isaías y todas esas profecías que hemos mencionado, Isaías 9, Isaías 11, mis amados, era para ese tiempo, para el tiempo del Mesías. Pero ¿qué sucede? Que viene el Mesías y el Mesías es rechazado por su pueblo, es rechazado por la nación de Israel, y como consecuencia el reloj de Dios se detiene, el reloj de Dios se para, no avanza más, se queda pendiente la semana 70, la última semana. Y en la profecía de Ezequiel, queridos hermanos, es entonces que ellos quedan como un valle de huesos secos y son llevados a panteones, son llevados a tumbas, porque esto es lo que realmente sucedió cuando ellos son esparcidos en el año 70 de nuestra era. Año 70 después de Cristo es que viene Tito y sus ejércitos romanos, su ejército romano, y entonces la ciudad es destruida, el templo es destruido, la ciudad es quemada y la nación de Israel es esparcida por el mundo, y han vivido como en sepulcros, como en panteones, como en tumbas, porque a donde quiera que han ido se les ha expresado odio, resentimiento. Muchos ni saben por qué tienen tanto odio a la nación de Israel, o por qué se dejaron alimentar por sus pueblos, por sus gobernantes, por sus gobiernos. Tenemos el caso muy sonado y mencionado por la historia misma, Adolfo Hitler, quien
presentó este terrible odio e hizo que toda Alemania se volcara en contra del pueblo judío, de todos los residentes judíos en Alemania, y tuvieran esta masacre de prácticamente datado por 6 millones de judíos. Es algo lamentable. Ellos han vivido como en panteones, como en sepulcros, un valle de huesos secos. Pero Dios había desde entonces también profetizado y dicho que Él soplaría, que habría una profecía para restaurarlos, para levantarlos, que uniría a esos huesos y que les traería tendones, les pondría músculos, les pondría piel y después les pondría su espíritu y ellos vivirán. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Queridos hermanos, queridos amigos, pero esa profecía también está de algún modo pausada, o si lo podemos decir de otro modo, esa profecía no ha terminado de cumplirse. Si bien es cierto que los huesos secos se han juntado ya, porque si volvemos a Ezequiel 37 para que pueda yo hacer algunas menciones más esta tarde, gloria al Señor, dice que los huesos se juntaron, hubo un gran estruendo, un gran ruido. En el verso 7, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Queridos hermanos y amigos, esta profecía se empezó a cumplir en el año 1948, mayo de 1948. Si usted consulta la historia de la nación de Israel, es cuando este pueblo renace, revive como tal, como nación. Usted debe saber que hasta antes de mayo de 1948 no existe el Estado de Israel como lo existe ahora, como hoy lo conocemos. Una nación, un pueblo con un gobierno, con un ejército. Hasta antes de 1948, mayo de 1948, no existe en el mapa la nación de Israel. Usted puede consultar, hoy se puede tener a la mano un mapa de 1940 y usted busca la nación de Israel en el mapa mundi y no lo encuentra, porque no existía como tal. Ellos estaban en los sepulcros, vivían como un valle de huesos secos. Pero hubo un gran ruido en mayo del 48, porque todas las naciones vecinas del ahora Estado de Israel se rebelaron en contra de esa decisión de la Organización de las Naciones Unidas para que ellos pudiesen revivir como un Estado, como una nación de Israel. Y esta profecía empezó a cumplirse. Hubo un gran estruendo, hubo un gran ruido, un gran temblor. El mundo entero se conmovió porque pensaron que se iba a desatar la tercera guerra mundial, cosa que gracias a Dios y afortunadamente no sucedió. Pero sí hubo un gran escándalo y desató en escalada una gran cantidad de guerras que no han cesado hasta el día de hoy en contra de la nación, el naciente Estado de Israel. Pero lo que quiero mencionarle es que si bien es cierto que los huesos se juntaron, y curiosa y extraordinariamente, no solo curiosa, sino extraordinariamente, si usted investiga cuántas personas hubo en el recinto donde el primer ministro, ya para entonces David Ben Gurión, primer ministro de Israel, declaró la independencia del Estado de Israel. Si usted investiga, si usted consulta la historia, había un número muy reducido, muy similar al número de los huesos que tiene nuestro organismo. Así la profecía se estaba cumpliendo.
esos huesos se estaban juntando, mis amados. La profecía se estaba cumpliendo porque el número de asistentes a esa asamblea es muy similar al número de huesos que nosotros tenemos. Y por supuesto parece ser que cuando somos niños tenemos más huesos que cuando somos adultos. Así que es por eso que quizá no va a coincidir el número de asistentes con el número de huesos que ahora tenemos. Pero si pregunta cuántos huesos teníamos cuando éramos niños, quizá la cifra sea más aproximada al número de asistentes en mayo de 1948, cuando Israel es declarado independiente como un nuevo naciente estado. Entonces los huesos se juntan y vienen tendones porque están empezando a tener fuerza, ya tienen un ejército y por supuesto se están cubriendo de músculos, pero la piel no ha terminado de cubrirlos. Y cuando hablo de la piel estoy hablando de todos sus límites territoriales, es decir, que ellos puedan tener toda su tierra nuevamente, porque yo sé y yo sí estoy de acuerdo por la Biblia que el territorio que ellos, en donde ellos están ahora, sí les ha pertenecido porque fue Dios quien se los dio. Y aquí en esta profecía de Ezequiel, Dios promete regresarlos a su tierra, esa tierra de donde fueron sacados en el año 70 después de Cristo. Esa tierra ha sido de ellos, es de ellos, pero para que esta profecía también se cumpla, ellos deben de estar cubiertos de piel, para que después de que estén cubiertos de piel, el Espíritu venga a ellos y ellos tengan vida. Esto está detenido también, queridos hermanos y amigos, porque si bien es cierto que muchos judíos están regresando, y note que dije judíos, porque no necesariamente israelitas, no todas las tribus de Israel, que son 12, están regresando. Es por eso que solo hablamos de judíos, que tiene que ver con una tribu específicamente, la tribu de Judá. De ahí viene judíos. Entonces hay 10 tribus que están perdidas, que no se sabe dónde están, tal y cual, como sepultadas, como que desaparecieron, pero en algún lugar deben de estar para que Dios un día los saque, los extraiga de esos panteones, de esas tumbas, de esos sepulcros, y los haga regresar a su tierra, y entonces ellos puedan poseer todo su territorio y el Espíritu pueda venir a ellos. En este momento, aunque suene no cierto, queridos hermanos y amigos, el Estado de Israel sí está bendecido por Dios, sí está guardado y protegido por Dios, y ellos están en la profecía divina, y ellos van a estar ahí por la profecía divina, pero ellos no tienen el Espíritu de Dios. Aunque suene no verdad, ellos no tienen el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios está en un cuerpo, en una iglesia, así le tenemos que decir, queridos hermanos, porque ellos rechazaron al Mesías, y es cierto que ellos no están fuera de los pactos, no están fuera de las promesas, porque ellos son el pueblo elegido de Dios, y ellos van a estar ahí por la profecía, por la palabra de Dios, porque ellos son su pueblo, y eso no va a cambiar. Así que las bendiciones son de ellos, por supuesto. Primero de ellos fueron los pactos, las promesas, el culto y la ley, y todo eso fue de ellos y es de ellos. Pero en este momento ellos no tienen el Espíritu de Dios, necesitan estar cubiertos de piel. Y esto es lo que nos relaciona con Daniel, Ezequiel y Daniel. Para que la profecía de la semana 70 continúe, avance y finalice, ellos necesitan estar en su tierra y no estar contaminados. Aquí es donde tenemos que leer Lucas capítulo 21, y
el verso 24, Lucas capítulo 21, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y dice, y caerán a filo de espada, aquí profecía para Israel. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Dios lo dijo, el Señor profetizó, y Jerusalén será hollada, significa pisada, por los que no son israelitas ni judíos, por los gentiles. ¿Hasta cuándo? Dice ahí el final del verso de Lucas 21, 24, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es este tiempo de los gentiles? Esto tiene que ver con el gobierno gentil. Los gentiles tendrán el control de los gobiernos en el mundo, incluida Jerusalén. Esto es extraordinario, queridos hermanos y queridos amigos. Jerusalén será hollada por los gentiles. Le va a sonar extraordinario y casi imposible. Jerusalén, por la Biblia y por la sociedad judía, es la capital de Israel, aunque no es reconocida por el mundo, pero siempre lo fue desde David para acá. Pero se va a sorprender si le digo que en este momento Israel, el Estado de Israel, con toda su fuerza, con todo su poder económico y militar, no tienen el control de Jerusalén. No tienen todo el control de Jerusalén. Jerusalén está pisada por los que no son israelitas o judíos. Hasta el día de hoy, en este momento, Jerusalén está pisada. Y mire, desde aquel entonces, el Señor se refería a la destrucción del templo y a la destrucción de Jerusalén, y que Jerusalén sería pisada. Y esto no solamente significa que un gentil viene y de turista y se queda ahí, no, pisada significa que tendrán gobierno, control, autoridad en Jerusalén. Y los musulmanes son dueños en este momento de la parte más importante de Jerusalén. Se conoce como el monte del templo. Ellos tienen un santuario para ellos en ese sitio, el más sagrado de Israel y de Jerusalén, donde Israel tenía su santuario, su templo, donde entró el Señor, donde estuvo el Señor y que profetizó que no quedaría piedra sobre piedra. Ahí donde tenían ese templo, hoy los musulmanes tienen un templo suyo. Esta profecía entonces se cumplió, y esto tiene que ver, queridos hermanos y amigos, a lo que leímos en Números 12, es que el nazareato de Israel está contaminado. Ellos no son dueños de todo su territorio, y la ciudad más importante y más sagrada de ellos está gobernada en parte, no digo que en su totalidad, porque Israel tiene el control de la mayor parte de Israel, de Jerusalén, por supuesto, pero al menos la sección del templo y partes, colonias de Jerusalén están bajo el control del gobierno palestino. Esto es extraordinario. Con toda y esa fuerza militar y económica de Israel, Jerusalén está hollada, pisada, gobernada por gentiles hasta que Dios decida quitarles el gobierno a los gentiles. ¿Cuándo será esto? Cuando el Señor Jesús
venga a establecer su reino. El reino que nosotros conocemos como milenial, como el milenio. Esa es la segunda venida del Señor. Y quisiera aquí pausar, porque sé que el tiempo nos ha alcanzado. Quisiera hacer aquí la pausa y detenerme para continuar probablemente el día de mañana y decirles, queridos hermanos y amigos, entonces la profecía se ha detenido. ¿Por qué? Porque el nazareato de Israel está contaminado. Los gentiles tienen dominio militar, gobierno palestino está dominando territorio que pertenece o debe pertenecer a Israel. Y ese es el conflicto militar que se tiene desde el 48 hasta el día de hoy. Una gran cantidad de guerras, una de las más mencionadas en el 67, se han desarrollado en ese territorio que se conoció hasta el 48 como Palestina y que todavía está la disputa, la guerra. Entonces, queridos hermanos y amigos, lo cierto es que estamos muy cerca de que avance la semana 70, muy cerca de que el Espíritu de Dios venga a la nación de Israel, que se cubran de piel y que el Espíritu sople y ellos tengan vida. Pero para antes de que esto suceda, la iglesia, lo vamos a tratar de ubicar en la próxima, la iglesia saldrá de esta tierra para ir al encuentro de su amado Salvador, el Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, jóvenes y adultos, debemos estar preparados porque estamos muy cerca de este evento, de este acontecimiento. Si usted supiera cómo está en el corazón de los judíos en este momento el anhelo, el deseo de ya tener su templo, de ya ser dueños de todo su territorio, de tener ya paz y de tener un santuario donde congregarse en paz y en tranquilidad. Hay un anhelo, un deseo, y eso significa, están deseando que el Mesías venga. El Mesías vino y cuando vino lo rechazaron, pero el Mesías vendrá por segunda vez, y cuando venga por segunda vez es cuando ellos lo van a reconocer. Pero nosotros, la iglesia, ya habremos ido y vendremos con él. Lo vamos a observar después. Mientras tanto, iglesia, prepárate porque Jesucristo viene pronto. Vamos a orar en este momento, aleluya. Oremos por nuestra juventud. Estaba reflexionando, con esto quiero terminar, queridos jóvenes. Estaba reflexionando en esta cuarentena, porque se está diciendo, cuiden a nuestros ancianos, cuiden a nuestros adultos mayores, cuiden a los enfermos, que no salgan de casa. Los niños no tienen problema, los jóvenes tampoco. Ellos van a crear inmunidad, sus organismos serán fuertes y van a poder vencer y derrotar a este virus. No sé si durante esta pandemia los mayores de 65 años morirán. No creo que todos, pero finalmente un día moriremos, sea por este virus o simplemente por la edad. Por lógica, vamos envejeciendo y moriremos. Pero la gran pregunta, queridos jóvenes, ¿qué van a hacer ustedes? Porque el Señor puede venir ahora, pero puede tardar unos años más. ¿Y qué van a hacer ustedes cuando los ancianos de la iglesia se hayan ido, cuando hayan muerto? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo sigo lanzando este reto a nuestra juventud. Ustedes son los futuros pastores, son el presente de la iglesia, pero son los futuros pastores, los futuros líderes, los futuros misioneros, los hombres que tomarán la antorcha para seguir con este mensaje, para seguir predicándole al mundo que se prepare, porque Jesucristo viene otra vez para levantar una iglesia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Son ustedes, jóvenes,
quienes continuarán llevando este mensaje. Así que en esta noche yo deposito esta información, este mensaje en sus manos, en sus vidas, y esperamos que ustedes se hagan responsables de este mensaje y lo puedan continuar llevando a este mundo que está todavía perdido y extraviado, y que en este tiempo esperamos muchos tengan el despertar y que puedan decir que nos hemos alejado de Dios. Pero ¿quién les llevará este mensaje cuando los ancianos se hayan ido? Jóvenes, son ustedes. Así que levántense en esta noche y pónganse en las manos de Dios, conságrense y entréguense para llevar este mensaje. Pueden decirle, no sé si hay alguien en esta noche que puede levantar su mano y decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Si mis ancianos se van, yo me levanto con poder y autoridad y yo voy a continuar con este mensaje. Oremos en esta noche, iglesia del Señor, jóvenes. Amado Padre, gracias esta noche maravillosa por tu palabra, por tu presencia, Señor y Dios. Yo te ruego que bendigas a nuestra juventud, Señor, en este momento, y la levantes con pasión, con visión, Señor, con amor, Dios eterno, por tu palabra, por ti, Señor, y por este mundo que está perdido y extraviado. Señor, úsalos en esta noche. Te ruego que les bendigas, que les toques, que les llenes con la unción, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, y los levantes, Señor, oh Dios, para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, esta noche, aleluya, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Te alabamos, Señor, esta noche. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso fuerte al Señor esta noche, aleluya. Hasta donde me has traído.
les bendiga abundantemente. Les esperamos mañana a las 6 de la tarde en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor les bendiga.